Voy a leer Segunda Reyes capítulo 17, verso 18. Dice: el Señor se enojó muchísimo con Israel. Y preste atención a la expresión que voy a leer. Y los expulsó de su presencia. Los hizo pasar por muchas dificultades. Permitió que les saquearan todo lo que tenían y finalmente los arrojó lejos de su presencia. La segunda vez. Los desterró de su país y los llevó a Siria, donde están hasta el día de hoy. Si usted lee estos 5 versículos, 5, va a ver, yo lo acorté por razones de tiempo, pero si usted lee en la Biblia los 5 versículos, va a ver que 3 veces, no una, no 2, 3 veces el Espíritu Santo dice que Él expulsó de su presencia, se apartó, se alejó del pueblo de Israel. Para este entonces Israel estaba dividido, el reino del sur 2 tribus, el reino del norte 10 tribus. Y el texto que estoy leyendo habla de la nación de Israel, las 10 tribus del norte. La nación de Israel fue deportada, transportada, literalmente se llevaron la gente de esta nación, de la nación de Israel, se la llevaron para otra nación, para la nación de Asiria. Y el cautiverio nunca terminó hasta el día de hoy. El castigo fue tan severo, tan duro y tan prolongado que todavía hasta el día de hoy las 10 tribus no han podido volver como nación. Dios se enfureció mucho con el pueblo de Israel, que desde el mismo día en que nació las 10 tribus, nace con el rey Jeroboam, que se divide de Judá. Desde el mismo momento en que nace la nación, nace en pecado, nace en rebeldía, y todos los años de la nación de Israel fueron pecado tras pecado hasta que se acabó la paciencia del Señor. Y preste atención a lo que dice Oseas capítulo 1, verso 6. Dice: nunca más se acabó, se terminó la misericordia. Nunca más. Nunca más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que del todo los olvidaré. Se termina, se acabó la paciencia, se acabó la gracia, se acabó la misericordia. El tiempo de la gracia tiene su final. Ya nunca más, dice Dios, nunca más tendré misericordia. Amós capítulo 8, verso 2. Dice algo parecido. Israel está lleno de maldad. Ya no volveré a perdonar. Antes nunca más tendré misericordia. Ahora dice: ya no volveré a perdonar sus pecados. Parece que este Dios es muy diferente al Dios que nos han predicado, del que conocemos la doctrina de este Dios del Nuevo Testamento. Acá es un Dios implacable, un Dios cuya paciencia se termina. Pero quiero decirte que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, que Dios no cambia, que Él no cambia. Que la paciencia tiene un límite y que nadie conoce cuál es el límite de la paciencia de Dios. Nadie. ¿O alguien sabe cuándo termina la gracia y comienza el juicio? Nadie. ¿Por qué razón Israel fue severamente castigada por Dios? Por la desobediencia, por el pecado. Por el pecado continuo. Porque pese a que Dios les había advertido una y otra vez que abandonen la maldad, ellos no hicieron caso. Dios les había dicho más de una vez que la consecuencia de la obediencia es la bendición, pero que la consecuencia de la desobediencia y el pecado es la maldición. ¿Dónde está eso? En Jeremías 17:23.
quiero que este pasaje lo puedas aprender. Jeremías 7:23 dice: obedézcanme, dijo Dios, hagan todo lo que les diga. ¿Y cómo les va a ir? Les va a ir bien. ¿En qué área les va a ir? Solo en el matrimonio. Solo en la finanza. ¿En qué área le va a ir? Le va a ir bien en todo, hermanos. La obediencia, Dios más de una vez dice que la obediencia trae bendición, que la consecuencia de la obediencia es la bendición, pero que la consecuencia de la desobediencia es la maldición. Te va a ir bien mientras sigas en el camino del Señor. Yo sé de muchas personas que están haciendo esfuerzo, mucho esfuerzo por mantener la santidad, mucho esfuerzo por mantener la integridad, mucho esfuerzo por buscar al Señor. Nos va a ir bien, iglesia. Quédese tranquilo, es palabra de Dios. Dios no miente, no es hijo de hombre para que mienta. Nos va a ir bien. Él dijo que nos va a ir bien. Y yo le creo. ¿Cuántos le creen? Nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Ahora, sin embargo, ellos no lo obedecieron, no lo escucharon. Segunda Reyes 17:13 dice: Dios les había advertido muchas veces que dejaran de hacer lo malo y obedecieran los mandamientos, pero ellos no le hicieron caso y al final se terminó la paciencia. Y Dios dijo: hasta acá. En Oseas 9:17 dice: israelitas, Dios los rechazará porque lo han desobedecido, por eso perderán su patria y andarán vagando entre las naciones, al punto que hoy en el 2018 todavía el cautiverio, el castigo no ha terminado. Y las 10 tribus nunca volvieron como nación. Hermanos, ignorar a Dios una y otra vez tiene un costo demasiado alto, porque nadie sabe cuándo termina la gracia, termina la misericordia y comienza el juicio. Nadie. Si nosotros pudiéramos saber, ¿no?, hasta cuándo tenemos ese tiempo de gracia. Hermanos, hoy es un día de gracia, mañana yo no lo sé. No le puedo asegurar, le mentiría si yo le digo que mañana usted va a tener otra oportunidad o que yo voy a tener otra oportunidad mañana. No lo sé. ¿Qué puede pasar dentro de un rato, esta noche, mañana? Yo no lo sé. Lo que sé es que el pecado y la desobediencia es un mal negocio. No haga malos negocios. Lo que sé es que la Biblia dice que si me obedecen les va a ir bien. Entonces la obediencia es un buen negocio. Eso sé. Ahora, ¿cuándo se va a terminar la gracia para su vida? No lo sé. ¿Cuándo se va a terminar la gracia para mi vida? Tampoco lo sé. Sería mucho mejor si pudiéramos estorbar el pecado de nuestra vida antes que poner en fuga, en peligro, la presencia de Dios en nosotros. Ahora bien, la ruina de Israel se debió en gran medida a sus pecados secretos. Pecados secretos. Dice Segunda Reyes 17:9. Los israelitas habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Algo he aprendido y quiero transmitirle esto que aprendí, que Dios toma muy en serio lo que hacemos cuando nadie nos ve. Cuando Dios quiere promocionar a uno de sus hijos, lo prueba y generalmente lo prueba en lo secreto. Va a ver qué es lo que hace cuando nadie lo ve. Solamente Dios lo ve. Dice Eclesiastés 12:14, Dios juzgará toda obra, aún la realizada en secreto. En Ezequiel 8:12 dice: Dios me dijo, mira a los líderes, a los jefes de Israel, allí los tiene, cada uno adorando en secreto a su propio ídolo. Ellos piensan que yo no los veo. Es decir, el pueblo dice que el pueblo pecaba en secreto y sus líderes hacían lo mismo. Nosotros nos comportamos de la misma manera. Cuando sabemos que lo que estamos haciendo no está bien,
lo hacemos en secreto para que nadie nos vea. Nada diferente a como lo hacían ellos. Pero qué ingenuo fue David al creer que lo que hacía en su dormitorio con Betsabé no iba a ser visto por Dios. Qué ingenuos somos nosotros al creer que lo que hacemos en secreto no va a ser visto por el Señor. Qué ingenuo. Segunda Samuel 12:12 dice: lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Jesús dijo en Lucas 12:2: todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Pablo en 1 Corintios 4:5 dijo: el Señor sacará, me empiezan a temblar las piernas, el Señor sacará, ¿a usted también? Sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Para los que son más jóvenes, Eclesiastés 11:9, gente joven, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Los pecados que se cometen en privado no son secretos para Dios. Hebreos 4:13 dice: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien tendremos que rendir cuentas. El Salmo 90, verso 8 dice: tú conoces todas nuestras faltas, ves todos y cada uno de nuestros pecados secretos, Pablo en Romanos 2:16 dijo: Dios juzgará la vida secreta de cada uno. Hermanos, desafiar a Dios en secreto es tan perverso y dañino como una rebelión declarada. Es malo. Dice Isaías 29:15: qué mal les va a ir a los que tratan de esconderse para que Dios no los vea cuando hacen sus planes malvados. Qué mal les va a ir a los que andan diciendo: nadie nos ve, nadie se da cuenta. Sofonías 1:12 dice: buscaré con linternas en los rincones más oscuros para castigar a quienes descansen cómodos con sus pecados. Bendito Señor. Jeremías 16:17 dice: los vigilo de cerca y veo cada pecado, no hay esperanza de que se escondan de mí. Y Deuteronomio 27:15 dice: maldito sea el hombre que haga un ídolo y lo guarde en un lugar oculto para adorarlo. Ídolo, lugar oculto para adorarlo. Ídolo es pecado, pecado, lugar oculto para adorarlo. Mi pregunta es: ¿qué pecado mantenemos en oculto y adoramos en secreto? ¿Qué pecado mantenemos en oculto y adoramos en secreto? Y puede ser un pecado grosero, adulterio, pornografía, mentira, robo. O podría ser algo que nosotros no consideramos tan serio. Haber abrazado una ofensa, un perdón retenido, no liberamos un perdón, la falta de perdón, resentimiento en nuestro corazón, odio en nuestro corazón, resentimiento de años, falta de perdón de años. No lo consideramos tan malo como el adulterio, pero es tan malo delante de Dios como el adulterio. Pues el Señor dice: maldito el hombre que hace un ídolo, ídolo pecado, y lo guarda en un lugar oculto para adorarlo en secreto. Pecado, lugar oculto. Pecado, lugar oculto. Adoramos en secreto. ¿Por qué lo adoramos? Porque no permitimos que Dios sane nuestro corazoncito, que está afectado, viejos recuerdos con personas
que nos hicieron daño, o viejos pecados de los cuales nosotros no nos perdonamos y nunca terminamos de salir de la culpa, aunque Dios nos haya perdonado. Pecado que mantenemos en un lugar oculto y que adoramos en secreto. El Señor anda con linterna. La consecuencia más grave de la desobediencia es que se aleja Dios de nuestra vida. El pecado siempre acarrea disciplina y siempre aleja la presencia de Dios de nuestra vida. Por eso en 2 Reyes 17:18, el pasaje que leímos al principio, el Señor se enojó muchísimo con Israel y los expulsó de su presencia. El pecado, la rebeldía, hermanos, la consecuencia más grave es que aleja a Dios y atrae al diablo. Se va la bendición y viene la maldición. No me digas que no es el peor negocio de la vida. No me digas que no es el peor negocio de la vida. La desobediencia y el pecado alejan a Dios y atraen al diablo. Se va la bendición y viene la maldición. Es el peor negocio de la vida. Por eso, cuando se pierde la santidad, se pierde la comunión. En Deuteronomio 23:14 dice: el Señor anda por tu campamento para protegerte. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, ¿qué va a pasar? Se va a apartar de ti. El Señor anda en medio de tu campamento para protegerte. ¿A qué llama campamento? El campamento es el lugar de la presencia. Hoy en día el lugar de la presencia es nuestra vida. Nuestra vida es la morada de Dios, o también la iglesia. El Señor anda en medio de la iglesia, en medio de nuestra vida, para protegerte, para bendecirnos. Por eso el campamento tiene que ser un lugar santo, porque el que lo habita es santo. Tiene que ser un lugar santo, pues si el Señor ve algo indecente en tu campamento, en tu vida, en tu casa, en tu cuarto, en tu familia, en la iglesia, el Señor se apartará de ti. ¿Hay algo indecente en tu campamento? ¿En tu cama? ¿En tu habitación? ¿En tu placar? ¿En tu computadora? ¿En tu celular? ¿En tus relaciones? ¿En tus amistades? ¿Hay algo indecente? Por eso dice el Señor anda en medio de tu campamento para bendecirte, para protegerte. Pero tu campamento tiene que ser un lugar santo, pues si el Señor ve algo indecente, se va a apartar de ti. Se va la bendición, se va la presencia. ¿Y quién ocupa ese lugar? Y el diablo viene. Se va uno, viene otro. Se va la bendición, viene la maldición. Por eso 3 veces dice que se enojó muchísimo y los expulsó de su presencia. Siempre la consecuencia más grave de la desobediencia y del pecado es que se aleja de Dios. Lo que realmente nos cuesta es aceptar que somos pecadores. Nuestros corazones son tan rebeldes, nuestras conciencias están tan entenebrecidas que si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, todos nosotros creeríamos que estamos bien. No estamos tan mal. San Agustín decía: mi pecado, el más incurable de mis pecados, es el no creerme pecador. Por eso tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Cuando eso sucede, cuando sentimos convencimiento de pecado por el Espíritu Santo, entonces sentimos el peso y la fuerza de aquellas cosas de nuestra vida que sabemos que a Dios no le agrada. Comenzamos a sentir un peso porque lo que estamos haciendo, sabemos, cuando una persona está convencida de pecado, siente un peso, sabe que está haciendo algo que no le agrada y no puede seguir adelante sin que esa chicharra suene, sin que no le remuerda la conciencia.
Hay 4 maneras de saber si una persona está bajo convicción de pecado. Número 1, esa persona está convencida de la maldad de todos sus pecados y no solamente de un pecado en particular. Es mala señal cuando una persona condena apasionadamente un pecado, pero pasa por alto otro. Por ejemplo, hay personas que dicen, está muy mal adulterar, pero no lo ven tan mal robarle a Dios en los diezmos, y mucho menos engancharse de la luz. ¿Te das cuenta? La persona que está convencida de pecado no solamente siente la convicción por un pecado, sino por todos los pecados. Una conciencia medio endurecida, blanda en un área y dura en otra, no está bien. Cuando el Espíritu Santo es el que obra, la persona siente que todo pecado es malo y que lo aleja de Dios. Es tan malo entonces acostarse con el hombre que no es tu esposo como tomar la virome en el trabajo. ¿Se entiende? La segunda manera de saber si una persona está bajo convicción de pecado es que está convencida de su estado pecaminoso. La persona se da cuenta de su estado espiritual paupérrimo, lamentable. El caso contrario es de aquel creyente que después de haber sido descubierto, ni siquiera él confiesa el pecado, lo descubrieron, un pecado grosero, y él cree que nadie tiene que criticarlo, todo se pone mal, quiere que retornar al ministerio, a la vida, y que todo sea igual con solamente decir lo siento. No está bajo convicción de pecado. Él cree que todo tiene que volver a la normalidad después de haber ofendido tanto al Señor. Esto es lo que hizo Pedro con Simón el mago. ¿Te acuerdas del mago? Pedro le hizo ver a Simón no solo que estaba mal querer comprar el poder de Dios, sino que le hizo ver que estaba en un estado lamentable, espiritual lamentable. Le dijo, Hechos 8:23, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En otras palabras, el pecado de querer comprar el poder de Dios reflejaba una enfermedad espiritual mucho más profunda. Este hombre estaba en prisión de oscuridad, todo su ser, y no solamente porque quería comprar el poder de Dios. Tercero, la manera de saber si una persona está bajo convicción de pecado, es que está convencida de que no puede salvarse a sí misma. No solo cree que todo pecado es malo y que está en un estado de pecado, sino que se da cuenta de su impotencia para salvarse a sí misma. Hay personas que están dispuestas a confesar su pecado y creen que pueden escapar del infierno haciendo buenas obras. Quieren recuperar su crédito con Dios y el favor divino haciendo algún tipo de bien. Como le pasó a mi profesor de universidad. Cuando estaba en la universidad, un día le llegué a uno de los profesores para hablarles de Cristo. Y estábamos varios estudiantes. Y recuerdo, mire, tan patente lo que él dijo. Él dijo, ahora no. Probablemente, así fueron sus palabras, probablemente cuando yo sea viejo y sepa que estoy ya al borde de la muerte, probablemente me vuelque a la religión. Pero ahora no. Esa persona dice, tiene una soga en el cuello y ella cree que se la puede sacar cuando quiera. Y así somos todos nosotros, o muchos de nosotros, que creemos que podemos pecar y pecar y pecar. Total, en algún momento de la vida yo voy a sacarle cuello, vengo al Señor, hago alguna obra buena y el Señor me va a perdonar. La persona bajo convicción de pecado sabe que está condenada y que si no viene Cristo a salvarla, no puede salvarse a sí misma. Lo que mata a esta clase de pecadores no es su mal, sino su médico. Piensan curarse ellos solos. Ellos son sus propios médicos. Y eso es lo que está mal en nosotros, cuando creemos que nosotros podemos salvarnos el día que querramos. Sigamos nomás con el jolgorio. Que en algún momento, cuando sea viejo o cuando sea más grande, ahora dale nomás, rienda suelta al pecado. Más adelante, cuando yo quiera. Pero no hemos hablado de que hay un límite a la paciencia de Dios y que nadie sabe cuál es ese límite.
¿No sería más beneficioso estorbar el pecado de nuestra vida que poner en fuga, en riesgo la presencia de Dios y la eternidad? Y si te pasa algo después, mañana. Y cuarto, la persona bajo convicción de pecado se acoge de buen grado a la plena provisión que Dios le hace por medio de Cristo Jesús. Esa persona está convencida de que todo pecado es malo, que todo su ser está bajo pecado, está convencida de que no puede salvarse a sí misma y entonces acepta. No mañana, no pasado, acepta la cura que Dios le da. Por eso el título del mensaje decía: la muerte es segura, el pecado es la causa, Cristo es la cura. La persona bajo convicción de pecado dice: no me puedo sacar la cuerda del cuello, no me la puedo, yo sola no, alguien me la tiene que sacar. Y se da cuenta que ese alguien es Cristo y acepta la salvación, la bendición que Dios le da a través de su Hijo Jesucristo. Quiero hacer un llamado a toda la iglesia. Hice un llamado esta mañana. A veces cuando yo hablo así del pecado, alguno puede creer que el pastor viene y en un estado de superioridad levanta el dedo para condenar a todos los demás porque yo no tengo pecado. Le han mentido, hermanito, el diablo te mintió grande porque el pastor es el primero de todos los pecados de acá. Hace 4 años que vengo en una limpieza. ¿Tenía pecado, pastores? Muchísimo. Muchísimo. Cosas que uno ni saben que están ahí dentro. Y uno está sacando y sacando y sacando. Para arreglar cuentas con el Señor, para estar cada vez más cerca, para que la presencia de Dios no se aleje, para que la presencia de Dios llegue y llegue cada vez con más esplendor y el fluir de Dios no encuentre un tope en mi vida, en la iglesia, en mi familia. Quiero animar a toda la iglesia a ver qué te parece la propuesta que quiero hacerle. A que vivamos íntegramente en lo secreto. Por supuesto, en público también, ¿no? Pero en aquellas cosas y áreas de nuestra vida que nadie ve. Que le demostremos a Dios que nosotros queremos su presencia. Y que vamos a despachar el pecado de nuestra vida. Y la desobediencia no vamos a operar en principios del infierno. La desobediencia y la rebeldía es un principio del infierno. Y yo no voy a operar bajo principios satánicos. Voy a operar bajo principios divinos, espirituales. Así que voy a estorbar el pecado de mi vida. Y quiero hacer un llamado a toda la iglesia a que podamos vivir en integridad, en santidad y en honestidad. ¿Dónde? Donde nadie nos ve. Donde nadie nos ve. Que el Señor, cuando pase por nuestra casa, por nuestra habitación y por nuestra computadora, vea que no hay nada indecente. Que si el Señor abre tu placar, vería algo indecente. Si el Señor decidiera pasar la vida privada del pastor por ahí atrás, ¿se pondría colorado? Que cuando el Señor llegue a nuestra casa con la linterna, no encuentre nada indecente. Al campamento no encuentre nada indecente. Cuando entre a la recámara, cuando entre a la habitación, cuando entre a la computadora y cuando entre al Face y cuando entre y cuando llegue a la biblioteca y cuando entre en los cajones ahí no hay nada, nada indecente. Quiero animar a la iglesia a que despachemos el pecado de nuestra vida y por amor a Dios, no por temor al infierno, no por temor al castigo, no, por amor a Dios, vivamos una vida que le agrade al Señor. ¿Qué le parece? Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. Meditemos, pensemos nuevamente en la palabra que el Señor nos ha dado en esta noche, en esta tarde. Pensemos y meditemos nuevamente. Probablemente el Señor, mientras se exponía su palabra, te ha estado mostrando pecados que mantienes en oculto y adoras en secreto. ¿Y qué me dices de la falta de perdón que retienes? Hay personas que apañan, protegen, defienden su pecado,
su falta de perdón. Hay razonamientos que el diablo ha puesto en tu mente para no perdonar, para no liberarte de la ofensa. Has abrazado la ofensa, no puedes perdonar a tu familia, al resto de tu familia. Años. ¿Cuándo le vamos a poner un punto final a eso? Por lo menos en lo que tú dependa, en lo que dependa de ti. Si la otra persona, bueno, no quiere perdonar, pero en lo que dependa de ti, libera todo lo que hay en tu corazón. O puede ser un pecado diferente, ¿no? Dice, maldito sea el hombre que hace un ídolo, pecado, y lo guarda en un lugar oculto para adorarlo. Y dice, el Señor anda en medio de tu campamento para protegerte. Por eso tu campamento tiene que ser un lugar santo. Pues si el Señor ve algo indecente, ¿qué va a pasar? Se apartará de ti. Yo sé que usted está acá y por supuesto, estamos acá porque no queremos que Dios esté lejos de nosotros. Pues el Señor nos está indicando el camino. El camino es que nuestro campamento tiene que ser un lugar santo. Nuestra vida, nuestra familia, nuestras cosas tienen que estar claras para Dios. Claras delante del Señor. Y probablemente haya cosas en nuestra vida que todavía no estamos viendo. Por eso yo le pido a Dios todos los días que me muestre si hay algo indecente. Puede que yo no lo sepa, hermano. Puede que yo crea que todo está bien. Y no es así. Solo el Espíritu Santo puede revelarnos si hay algo turbio, alguna área turbia. Si hay algo turbio en nuestra vida, en nuestros negocios, en nuestra casa, en nuestras relaciones, solo Dios. Así que si el Señor te muestra en esta noche, en esta tarde, o te muestra en estos días que hay algo que tienes que arreglar, mi reflexión es, ¿no parece razonable? ¿No crees que sería más beneficioso estorbar, echar a las patadas el pecado de tu vida antes que poner en fuga, en riesgo y comprometer la presencia de Dios y la eternidad en tu vida? Contéstame esta oración, esta pregunta. Si el Señor muestra que hay algún área que no está bien, quiero invitarte y le pido a Dios que nos muestre a todos aquellas áreas en nuestra vida que no están sujetas todavía a Dios. Aquellas cosas que nosotros guardamos, adoramos, mantenemos en oculto y adoramos en secreto, que nos muestre si hay algo indecente en nuestra vida, en nuestra familia. Queremos soltar todo. Iglesia, los bendigo, Señor. Quiero en el nombre de Jesús orar por la iglesia. Orar por cada hermano que ha llegado en esta tarde, que siente el peso de tu palabra, que siente tu palabra como una espada en su corazón, que no puede ser indiferente a tu palabra en esta tarde. Oro para que nos des la fortaleza a todos para renunciar al pecado, para renunciar a la doble vida, para renunciar a Satanás, para renunciar a lo que no le agrada al Señor. Y para que el Señor nos ayude, para que en el lugar oculto, secreto, Él pueda ver que hay santidad. Para que cuando Él entra a la habitación y entra en nuestra computadora, pueda ver que todo está en orden, que no hay nada indecente. Y como dice Jeremías, les recuerdo a todos lo que dice Jeremías 7:23. Obedézcanme, hagan todo lo que les diga y les irá bien. Les va a ir bien. Les va a ir bien. Como diciendo, hay bendición en la obediencia, hay bendición.